decíamos, ayer hubo varios nombramientos por parte del presidente electo de Donald Trump, por ejemplo, el de Tom Homan, que será esta especie de, le llaman así, ¿no? Como zar de la frontera. Digamos, todas estas personas que se han nombrado, lo cierto es que tienen una historia y una historia relacionada con el endurecimiento de las fronteras y que van a tener evidentemente un impacto no solo en las personas mexicanas que van hacia el norte, sino también en las personas de Centroamérica, de Sudamérica que llegan a nuestro país, que cruzan nuestro país y que muchas veces tienen la intención de llegar a Estados Unidos. En ese momento, de hecho, hay una nueva caravana migrante, lo habíamos estado platicando, que está atravesando Chiapas y que está yendo hacia la frontera norte. ¿Cómo van a cambiar las cosas con el presidente electo Donald Trump en el poder? Sabemos que una cosa es la narrativa y otra cosa son las acciones. Sabemos que las cifras de los demócratas no han sido muy diferentes cuando hablamos de deportaciones a las que ha tenido Donald Trump. Ahora bien, también sabemos que Donald Trump no va a ser el mismo que era en su momento, porque la composición, el momento político y cómo están en este momento las cámaras, el Congreso y todo lo demás es muy, pero muy distinto. Le agradezco, como siempre, a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Eunice? Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Eunice. Pues preguntarte un poco cómo recibimos las noticias de los nombramientos de ayer por parte de Donald Trump. Todo parece encaminado a endurecer las fronteras, a hacer deportaciones masivas, y esto evidentemente va a tener un impacto en nuestro país. Sí, pues sin duda estamos viendo justamente el ex responsable del ICE, de esta institución que es la encargada de todo el tema migratorio en Estados Unidos, que pues hay que decirlo. Te voy a interrumpir ahí porque lo cierto es que se está escuchando bastante mal y es importante esto que nos decías. Lo que empezaba a decir Eunice es precisamente de dónde vienen estas figuras que fueron nombradas ayer como parte del gabinete del presidente Donald Trump. Por ejemplo, Thomas Homan, quien fue director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, evidentemente va a tener un papel muy claro. Eunice, creo que ya te recuperamos. Sí, aquí estoy. Gracias. Pues lo que mencionaba es justo la trayectoria que ha tenido este personaje en el ICE, no solamente en la época, digamos, de Trump en su primer periodo, quien además fue el artífice de esta política de separación, por ejemplo, de familias, y ahora ha anunciado que ya no los va a separar, que ahora los va a deportar juntos, ¿no? A todos. Y que además pues fue de mano dura con Donald Trump. También pues a él se le atribuyen varias de las redadas, también de los dispositivos que hubo de seguridad en tramos carreteros y en otros puntos en la época de Trump. También algunas citas que se hacían, por ejemplo, en el ICE para personas que diciéndoles que querían sus nuevas direcciones, y cuando iban a su cita pues los detenían y los deportaban. Entonces, bueno, fue un personaje importante en el tema de deportaciones y de política migratoria para Donald Trump, pero también lo fue en la época de Obama, aunque no tenía la responsabilidad máxima dentro de este órgano, sí era uno de los directivos del mismo y también fue encargado de varias de las deportaciones de Obama, que pues realmente han tenido un número de deportaciones muy similar. Obama deportó a cerca de 3 millones de personas en sus dos periodos, y Donald Trump 1.5 en el primer periodo que tuvo como presidente. Entonces, este personaje es importante en ese tipo de actos, ¿no? En las deportaciones, pero no solo él, también Donald Trump anunció quién va a sustituir a Mayorkas, al secretario de Seguridad Nacional, que será la gobernadora de Dakota, también una republicana que en sus discursos ha mostrado pues también mucha mano dura. Entonces esos son los mensajes que creo hoy está dando Trump. También han sido personajes muy leales a él. El ex director del ICE, Tom, que es el que va a nombrar, pues ha estado también estos años mucho teniendo una visibilidad mediática y dando ideas para lo que se vendría si Trump estuviera en 2025, y ahora pues parece que parte de esas ideas que estuvo diciendo en los medios estos años pues las va a querer implementar. Hay algunas políticas nuevas o más duras más bien que se vienen, el hacer mucho más restrictivo los requisitos para las solicitudes de asilo o de refugio es una de
de ellas, el retomar el tema de la niñez migrante, porque durante la época de Biden, pues eso no fue una prioridad. ¿A qué me refiero? A que no era prioritario deportar niños, ¿no? Ahora Ajá. parece que tienen esa prioridad de deportar familias que vengan con menores de edad, o eso al menos una amenaza hacia los migrantes que vienen en camino, que vendrían en camino con Donald Trump. Y por supuesto el miedo constante para la comunidad indocumentada de que pues para que si realmente quieren cumplir lo de 1 millón de deportados el primer año, pues seguramente tienen que buscar entre la gente que ya está ahí. Digo, no basta con que deporten a aquellos que ya están en los centros de detención migratoria, sino o aquellos fronterizos, sino que tendrán que tomar también una estrategia tierra adentro, que esa es la gran diferencia entre los demócratas, digamos, Biden y Obama, y Donald Trump, que Donald Trump sí deportó gente tierra adentro, gente con más historia, vida, redes, lazos, etcétera, en Estados Unidos, y eso pues también es un problema pues para la comunidad misma y para las personas, porque a la hora de que son retornadas, muchas pues ya no tienen a nadie en México, realmente llevan mucho tiempo en Estados Unidos, y Biden y Obama son más de deportar de manera fronteriza, ¿no? Gente que en el intento de ingresar pues los detienen y los regresan. Creo que también van a aumentar las deportaciones expeditas. ¿Qué significa esto? Detener y regresar también sin seguir el debido proceso que mandata la propia ley estadounidense. Entonces van a buscar hacer alguna acción ejecutiva o algún pretexto, algún tipo de política para hacer ese tipo de retornos. En su momento utilizaron el llamado Título 42, Sí. que es que con el pretexto de la pandemia, pues regresaron a gente de hasta 7 nacionalidades a México, además de mexicanos. Entonces, bueno, o el programa de Quédate, Permanece en México, que es Ajá. Quédate. los solicitantes de refugio o asilo en Estados Unidos esperaron sus procesos del lado mexicano. Entonces, pues sí, hay una amenaza ahí constante, incluso creo que Donald Trump ahora va a unir mucho más el tema de seguridad y migración en la amenaza. No solo va a ser los migrantes, creo que va a estar más duro incluso con el tema de seguridad Sí. de los grupos del narcotráfico en México, y pues como él dice, los quiere denominar como grupos terroristas para tener ahora sí que una acción pues más intervencionista, y eso creo que es peligroso. Y esto abre una puerta peligrosísima. Marco Rubio como el próximo secretario de Estado, que También. justamente ha llevado este discurso, Michael Waltz. Eunice, me queda un minutito, solo déjame preguntarte, ¿qué capacidad tiene México de negociación cuando hablamos del tema migratorio, o qué voluntad tiene México de negociación? Yo creo que México tiene que ponerse, ahora sí que escenarios. Yo creo que ya está el equipo de la presidenta planeando una estrategia para negociar en conjunto, porque esa es la forma que lo hace Donald Trump. Y finalmente México también es muy importante para Estados Unidos. Entonces hay que ver cuáles van a ser pues las contracondiciones, ¿no? De lo que Trump vaya a poner sobre la mesa, que ya lo podemos imaginar, al menos en algunos de los temas que él mismo ya ha hecho públicos. Entonces yo creo que México tiene que plantearse desde ya esos escenarios y qué va a contraproponer también para esas peticiones. Trump va a pedir usar el territorio mexicano para estos temas migrantes, pues que sea, aunque sea a cambio de algún recurso para hacerlo, y también pues a lo mejor algunas cosas que son inaceptables, pues no aceptar y ver de qué forma se le convence de no hacerlo. Entonces no va a estar fácil. Trump es un personaje poco diplomático, bastante agresivo. Yo creo que no le gusta que haya una mujer tampoco en la presidencia. Al final del día no deja de ser también un macho. Entonces, pues no la va a tener fácil el gobierno mexicano, pero sí creo que tiene que armar un equipo de muy alto nivel de profesionales para negociar en los 3 temas principales: economía, seguridad y migración. Absolutamente de acuerdo, Eunice, y creo que es un tema que va a dar para mucho más, así que dejamos micrófonos abiertos. Solo recuérdanos dónde te seguimos. En @Eunice Randón en todas las redes. Y lo último, nada más, no dejar todo el peso de la relación solo en lo federal. Creo que hay que ver el tema legislativo, que bueno, aunque tiene muchos republicanos, pues también tiene que haber un pie ahí. Y en el tema entre empresarios, entre sociedad civil, entre academia, o sea, darle un peso también diverso a la relación bilateral. Toda la razón. Dejamos la comunicación abierta. Si te parece, te damos lata en unos días. Eunice, gracias. Claro que sí, hasta luego. Buenos días.